¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a 24 horas. Casi 3 días después de que Fernando Alvarado dijera que salió del país, las autoridades no han podido confirmar esta información. Tampoco han logrado identificar la nación que supuestamente le dio asilo. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Gisela. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Mientras tanto, se sabe que Fernando Alvarado continúa manteniendo contacto con personas en el país. Empezamos con este tema. Aquí está el detalle. Casi 72 horas después de que Fernando Alvarado avisara a través de un mensaje de WhatsApp a sus propios custodios del Ministerio de Justicia que se despojó del grillete electrónico y salió del país, las autoridades siguen sin poder responder esta pregunta: ¿dónde está? De hecho, tampoco se atreven a confirmar si realmente salió de Ecuador. Y tampoco hemos descartado que esté en el Ecuador. Que esté en el Ecuador y esté tratando de distraer. De asumirse como cierto que un país le dio asilo, tal como lo reveló en su mensaje, tampoco se conoce de qué nación se trata. De cooperar con otros países para su localización y su búsqueda. Algo más. También queda la duda sobre si el grillete designado a Fernando Alvarado, que dejó la huella del recorrido Guayaquil-Quevedo-Quito, haya sido realmente portado por él. Hoy se está revisando no solamente las personas a las que pudo haber visitado, sino ni los lugares que visitó y las cámaras que lo acreditan, sino también las personas a las que llamó. Fernando Alvarado, sin embargo, desde el sitio en el que se encuentra, sigue estando en contacto. El domingo, al solicitar información al celular que siempre ha manejado a través de WhatsApp, nos envió el número de su abogado. Tras nuestra insistencia por conocer detalles de su supuesta salida del país, respondió: mis abogados me recomiendan esperar a que el país receptor me autorice dar ese paso y me delimite las condiciones que debo respetar como asilado. Tras el comunicado que envió este lunes su abogado, volvimos a preguntar a ese número de teléfono si iba a existir un nuevo pronunciamiento. Esta mañana nos contestó, sin especificar nuevamente dónde está. La especulación en torno a cuál es su paradero continúa, incluso se da dentro del gobierno. Lamentablemente, cuando uno piensa qué país podría ser, vienen algunas sospechas a la cabeza. Ojalá esas sospechas no sean reales y ojalá eso no sea cierto. Una fuente que habló con 24 horas aseguró que el destino sería Venezuela. Dayana Monroy, 24 horas. El canciller José Valencia sostiene que se sorprendería si es que algún país le concediera asilo a Fernando Alvarado, puesto que es un prófugo de la justicia. No hemos tenido ninguna información. Me sorprendería porque el señor Alvarado es una persona que está prófuga de la justicia y por tanto no corresponde solicitar asilo político en ningún país, ¿no? Entonces me sorprendería que eso ocurra. No hemos recibido ninguna información al respecto. Y sí, hemos estado, por supuesto, como somos parte del Estado ecuatoriano, apoyando las gestiones de todo el Estado, tanto de la Administración de Justicia como del Ejecutivo, a fin de ubicar a una persona que pues ha roto la ley al evadir aquellas medidas de seguridad que le habían sido impuestas por una jueza. 9 autoridades están convocadas a la Asamblea Nacional para explicar sobre la fuga de Fernando Alvarado. Así lo decidieron los legisladores tras un acalorado debate en el que reiteradamente se pidió la renuncia de los ministros encargados. Indignados, así se sienten los asambleístas tras la fuga de Fernando Alvarado. Hemos sido burlados por el correísmo y sus secuaces. Este escape del Chapo Guzmán criollo genera muchas dudas porque podría ser consecuencia de la tibieza de las autoridades del actual gobierno. No es un hecho cualquiera, se trata de una burla al sistema de justicia. Por $6.000 es el tema por el cual le pusieron el grillete y le detuvieron arbitrariamente. Conozcamos en este pleno los argumentos de Fernando Alvarado y de la otra parte. Dicen que son insuficientes las comparecencias, por eso piden la renuncia de las autoridades. La agonía que están viviendo en sus cargos, si quieren pueden extenderla durante un juicio político. Marcela Aguiñaga aprovechó el momento para defenderse como exministra del gobierno de Rafael Correa. Sí, señor, soy orgullosa, no le robé a mi país. Señor Michelena, que me escuche, y al señor Roldán, aquel que ha dicho que la Asamblea Nacional tiene detenidas leyes de lucha contra la corrupción, decirles que ustedes las vetaron. Presidenta, reaccione.
Usted es la presidenta de la Asamblea Nacional. ¿Hasta cuándo nos agreden? Señora Aguiñaga, usted no me va a enseñar cómo yo tengo que representar a la Asamblea Nacional, ni me va a enseñar cómo yo tengo que reaccionar. Y tenemos un rol histórico, que es cambiar la corrupción que nos ha combatido durante los años, y la corrupción no se combate con discursos ni con golpes de pecho. Que vociferan tanto su honestidad y que tienen algunas glosas en la Contraloría, por algo de hacer. El que se explica, se implica. Fueron los 113 asambleístas presentes los que aprobaron esta resolución, que además exige que 9 funcionarios y exfuncionarios den explicaciones al legislativo. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. 2 agentes de la Policía Judicial en compañía de un fiscal llegaron anoche a las instalaciones del ECU 911 en Quito con la finalidad de investigar la fuga del exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado. El 911 es el encargado de monitorear los grilletes que son colocados a personas que están en investigación por parte de la justicia. Hasta cerca de la medianoche, los agentes y el fiscal permanecieron en las instalaciones del organismo. Tras lo ocurrido con Fernando Alvarado, reinicia el debate sobre si los grilletes electrónicos cumplen el propósito para el que fueron implementados o no. Los casos de personas que han vulnerado la seguridad de los dispositivos denotan que estos no garantizan la presencia del investigado. Solo en Guayaquil, de enero a septiembre, 10 portadores de grilletes electrónicos fueron encontrados delinquiendo. Uno de los últimos casos, el de un hombre con antecedentes de violación y proxenetismo, detenido cuando intentaba llevarse a una menor de edad por la terminal terrestre de Guayaquil. También está alias Jesse, quien al ser detenido protagonizando una balacera en el sitio en el que vive, ya no portaba el grillete electrónico. Es decir, la vulnerabilidad del sistema de vigilancia electrónica ha quedado en evidencia desde hace mucho. Uno de los considerandos para su implementación fue el artículo 519 de nuestro Código Penal, donde se señala que esta medida cautelar debe garantizar la presencia de la persona procesada en el proceso penal y el cumplimiento de la pena, algo que no ocurrió en los casos antes mencionados y que tampoco pasará en el del exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado. En su caso, el dispositivo no generó una alarma cuando fue retirado. Quisimos saber si esta fue una situación aislada. Cuando yo salí, un día me dijo, ¿sabes qué? Tengo un amigo que sabe cómo se saca el grillete. ¿Cuánto cobran? Cobran $200. Me dijo, el amigo de él cobraba $200 por sacar el grillete. Pero decidió no aceptar la propuesta del guía penitenciario e intentarlo por su cuenta. Le pregunto, ¿usted se ha sacado el grillete? Sí. ¿Cuánto tiempo usted tardó en descubrir cómo podía sacárselo? El mismo día. Cerca de 6 años llevaba en prisión cuando le dieron la prelibertad a cambio de ser un portador de grillete. Esto tiene un tornillo aquí. ¿El tornillo? Sí, al sacar este tornillo, esta correa sale por aquí. Esto se sale normal. Una llave hexagonal, según la habilidad que uno tenga. Reconoce que recibe un llamado de atención del operador cuando el dispositivo está próximo a descargarse, pero cuando usa la llave hexagonal, no. ¿Cuántas veces usted se lo ha sacado? Cuando tuve la oportunidad de sacármelo, todos los días me lo sacaba. ¿Y cuántas veces ellos le llamaban por la alerta? No, o sea, es propio de uno. Por ejemplo, si yo deseo, me lo saco y, bueno, en el momento en que vaya a salir, me lo vuelvo a poner. Estuvimos cerca de 2 horas en el sitio en el que hicimos la entrevista y nunca llegó la policía o recibió un llamado por parte del operador al detectar que el aparato no emitía señal. Dayana Monroy, 24 horas. El exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado se suma a una lista de 7 exfuncionarios de alto rango del gobierno anterior, incluido el expresidente Rafael Correa, que están fuera del país mientras son solicitados por la justicia. Peculado y concusión son algunos de los delitos por los que se les procesa. En agosto de 2017, la policía ponía en la lista de búsqueda y captura al exsecretario del Agua y exministro de Vivienda, Walter Solís, por no presentarse a rendir su versión dentro del proceso por presunto peculado relacionado con el caso Odebrecht. Solís, junto con otras 5 personas, fueron llamados a juicio dentro de este caso en agosto de 2018. Con un ligero cambio en su apariencia, fue grabado hace poco más de 2 meses el expresidente del directorio del IES, Ramiro González, mientras se encontraba en un restaurante en una zona exclusiva de Lima, en Perú. Sobre González pesa
ejecutarse una orden de detención por presunta defraudación tributaria y tráfico de influencias. En mayo de 2017, Nilsen Arias, exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador, también desaparecía del radar. Arias estuvo a cargo de los cuestionados negocios con China y Tailandia relacionados a la venta anticipada de crudo. El exgerente es investigado por presunto peculado. En junio de 2017, el excontralor Carlos Polit, hoy sentenciado a 6 años de prisión por concusión, dejaba el país. Polit, quien tiene ciudadanía estadounidense, reside en Miami y es señalado por solicitar $10 millones a Odebrecht para el desvanecimiento de glosas. El exfuncionario municipal Santiago Játiva también se suma a la lista. De su ubicación no se sabe nada desde julio de 2018. Játiva fue acusado como coautor del delito de lavado de activos, mismo que puso tras las rejas al exministro de Electricidad Alexei Mosquera. Y si nos vamos más atrás, Pedro Delgado, primo del expresidente Rafael Correa, quien salió del país en 2012. El expresidente del Banco Central junto con el empresario argentino Gastón Dussac fueron condenados a 8 años de prisión por peculado bancario. El expresidente Rafael Correa, a quien funcionarios del gobierno actual señalan como el primer prófugo. Correa tiene orden de prisión en Ecuador por el presunto secuestro al político Fernando Balda. A esta lista se suma el exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado, quien aseguró haber salido del país este fin de semana. Alvarado es investigado por presunto peculado y por lavado de activos. Carlos Acoto, 24 horas. Seguimos informando en 24 horas. Ayer concluyó el plazo que otorgó el Consejo de Participación Transitorio para recibir propuestas de reformas a la Constitución que serían planteadas en una posible consulta popular. Freddy Paredes nos informa. El Consejo de Participación Transitorio recibió entre 5 y 7 propuestas de reforma a la Constitución dentro del plazo que otorgó para recibir propuestas de constitucionalistas de todo el país. El presidente del organismo transitorio dijo que analizarán estas propuestas para presentar un pedido al presidente de la República. En las que incluyen la eliminación de este Consejo de Transparencia y Participación Ciudadana que funcionó durante los 10 últimos años. Estamos estudiando. Esperamos que la próxima semana podamos tomar una decisión. El doctor Julio César Trujillo también acusó recibo de una comunicación cursada por el Contralor General encargado Pablo Celi, en el que solicita que de realizarse una consulta popular se incluya una pregunta cuyo texto se adjunta para que la Contraloría se convierta en un tribunal de cuentas. Aún no hay un criterio del Consejo, porque recién estamos estudiando. Tengan en cuenta que son 5 propuestas de reformas constitucionales. En la sesión extraordinaria de este martes, el Consejo de Participación Transitorio también designó como nuevo superintendente de control de poder del mercado. Queda designado entonces el doctor Danilo Ivanov Silva Pazmiño como superintendente de control de poder de mercado. El Consejo de Participación Transitorio también recibió el informe con los 31 postulantes a consejeros nacionales electorales, y de esos 31 postulantes en esta misma semana elegirán a 14 que pasarán a la fase de impugnación, luego de lo cual elegirán a los 5 titulares y 5 suplentes del Consejo Nacional Electoral Definitivo. La vocal del Consejo de la Judicatura, Zobeida Aragundi, presentó una denuncia en contra de servidores judiciales que intervinieron en procesos relacionados con el 30S y por los que se habría sancionado a 715 personas, con lo que señala como pruebas fraudulentas. Con una bandera negra que se ha convertido en el símbolo de lucha por la amnistía y reparación a las personas juzgadas por la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010. Así llegaron miembros de la Asociación Víctimas del 30S a la Fiscalía General para respaldar una denuncia en contra de 204 jueces y 42 fiscales que llevaron procesos relacionados con este caso. La vocal del Consejo de la Judicatura, Zobeida Aragundi, fue la encargada de presentar esta denuncia. La justicia sirvieron como instrumento de persecución. 715 procesados a nivel nacional en 51 procesos. Que actuaron para sancionar inocentes. Me dicen que hay que apoyarle al
expresidente. Yo no me fui, francamente. Se fue mi delito y ellos ven cucos donde no hay. Las pruebas que se usaron en los procesos judiciales, dicen, fueron alteradas y usadas como válidas, por lo que esperan se examine la conducta de los servidores y se tomen acciones en su contra. Se suspenda a jueces y fiscales involucrados en estos casos. Esperan que esta denuncia marque un precedente para que el Estado ecuatoriano sea responsable de resarcir y devolver su vida a los cientos de afectados por uno de los acontecimientos más recordados de la Revolución Ciudadana. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Varios incidentes se registraron en los exteriores de la unidad portuaria en Esmeraldas debido a que decenas de ciudadanos buscan un cupo para ser atendidos por los médicos del buque hospitalario estadounidense. Como burla, porque desde las 5 de la mañana la gente hemos sido burlados este pueblo. Es el grito desesperado de María Quiñones, quien intenta conseguir un turno bajo el intenso sol para ser atendida en el buque Hospital Confort en Las Palmas Esmeraldas. Al igual que María, cientos de ciudadanos de la provincia esperan ser atendidos. Mi emergencia, tengo problemas de las varices, vean. Esto nos está llevando, esto. Mire, esto, por esto vine. Y no salen ahora, última hora, que solamente hay para los dientes. Son cerca de 500 personas que se atiende a diario en los 2 puntos móviles de la ciudad. El uno ubicado en la autoridad portuaria y el otro en la Universidad Técnica Luis Vargas Torres. Aquí se brindan servicios de pediatría, medicina general, odontología, radiología y fisioterapia. Paciencia es lo más importante, estamos aquí para ayudarlos. Pero además llegan ciudadanos que necesitan ser intervenidos quirúrgicamente, sin conocer que la selección para este proceso ya se realizó días antes de la llegada del buque, donde ahí se realizan las operaciones. Tengo las cuerdas vocales, compresión, nervio, todo. Hay gente aquí que dicen que viene un buque, que aquí me alarman y no cumplen. El propósito principal de los uniformados militares americanos es atender hasta este día viernes a la gran mayoría de ciudadanos de la provincia. En Esmeraldas, con cámaras de Juan Pablo Moreno, Paul Coello, 24 horas.